no me hagan gráficos porque da la impresión de que se aprende como exactamente yo lo pongo. O sea, traten de describirlo para entenderlo. ¿Sí? Ok. ¿Sigo? ¿Sigo? Ok. Qué bien. Bueno, igual tienes que hacer así. Sí. Mañana. Eso en relación al sistema de dolor localizado y eso en relación con los aspectos discriminativos del dolor. Ahora vamos a ver lo que son del aspecto que no tiene que ver con discriminación del dolor, sino con la parte afectiva del dolor, o sea, la fisonomía facial que nosotros demostramos de desagrado o de animadversión frente al dolor, y esas ya son otras áreas en relación con otro sistema de dolor, pero que es muy parecido en su ascendencia, por decirlo así, al eje espinotalámico lateral contralateral. Y a eso se le llama al sistema que les dije espino, retículo, talámico, o sistema paleo, espino, talámico. ¿Sí? Entonces, si hace un rato les dije que las fibras de dolor localizado en relación con el espino talámico contralateral son los fascículos laterales del dolor, este y el espino talámico lateral directo serán las fibras paramedianas del dolor. Por lo tanto, todo lo que es fascículo lateral de dolor, dolor discriminativo o aspecto discriminativo. En cambio, este sistema y el del haz espino talámico lateral directo llevan el aspecto afectivo del dolor. Afectivo, van a otras áreas totalmente distintas. Entonces, esos fascículos que tienen que ver con los espinos reticulares, y que los voy a volver a repetir cuando veamos los descendentes, los retículos espinales, tanto vulvar como protuberancial, al ascender, ahorita paren de bola y después van a tratar de entenderlo, al ascender, el primer sitio donde hacen, no quiero usar la palabra sinapsis, sino relevo o estación, o en el primer sitio donde se quedan es en el bulbo, en el núcleo reticular gigantocelular vulvar. O sea, el sistema que les acabo de decir, espino, retículo talámico o palio espino talámico, al cruzar la médula, con la misma forma que lo hace el haz espino talámico lateral, sino que no lo forma, sino que está dentro de él, por eso se llaman fibras paramedianas del dolor, aspecto afectivo del dolor. El primer sitio donde llegan es al núcleo reticular gigantocelular vulvar. Esto es en el bulbo. Del bulbo sigue subiendo y llega hasta el puente. Y en el puente se quedan los núcleos parabraquiales. Luego, de los núcleos parabraquiales, subimos al mesencéfalo. Y en el mesencéfalo se queda en la sustancia gris periacueductal y en la formación reticular mesencefálica. Van haciendo relevo. Yo les podría preguntar, diga cuál es la estructura en la que estaciona en la protuberancia el sistema de dolor difuso, núcleos parabraquiales. Un ejemplo, ¿sí? Desde la formación reticular mesencefálica, la sustancia gris periacueductal se distribuye al tálamo. Y en el tálamo se queda en dos núcleos. En el núcleo dorsomediano y en los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. ¿Sigo? Repito. Va hasta el tálamo y se queda en el núcleo dorsomediano del tálamo y en los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. Sigue subiendo y avanza hasta X estructura, ya lo veremos cuando veamos hipotálamo, pero va a áreas específicas del hipotálamo.
Y del hipotálamo no termina directamente, por si acaso. Las únicas fibras que terminan directamente son las fibras que ascienden llevando sensibilidad de dolor, temperatura y propiocepción consciente. Sino que cuando veamos corteza vamos a ver cómo hay interconexiones entre compartimientos corticales en la corteza, para que entiendan lo que estoy diciendo ahorita. No, la llegada no es directa, por si acaso, a la corteza, pero la pretensión desde el hipotálamo es distribuirlo a la corteza prefrontal y a la corteza supralímbica. ¿Sí? Entonces, el dolor no es tan sencillo, no es que me duele, y por eso pongo mala cara. No, la mala cara es prefrontal, es límbico, pero en cambio el me duele es intensidad de dolor. Pero el dolor lo interpreto desagradablemente hablando a través de la corteza prefrontal. Por eso la corteza prefrontal se encarga de la parte afectiva, la demostración de desagrado, la depresión que produce el dolor, la angustia, la ansiedad, bla, 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 frente a la intensidad, la calidad y la localización del dolor. Pero ambas son dolor. El uno, la parte afectuosa, y el otro, la parte discriminativa. No sé si me van a entender. Entonces miren cómo está separado kilométricamente entre la corteza prefrontal, el afecto, y la corteza parietal ascendente, la sensibilidad de dolor localizado. No sé si me hice entender. Sí, chévere. Ese era el primer sistema, el sistema de espino retículo talámico o palio-espino talámico. Y el otro es un as relativamente, no es nuevo en adquisición de conocimientos, ni es que sí salió hace 2, 3, 4, 5 años. Ya está descrito en el año 2000 y pico, creo que 2002 o 2003. Pero por alguna extraña razón que no entiendo, no aparece en los textos. Imaginémonos de nuevo la médula espinal. Y estoy pensando la dividimos de nuevo en lámina 1, lámina 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Entra, digamos que una parte que está medial en relación al espino talámico lateral contralateral. O sea, es un sistema que procede del haz espinotalámico lateral contralateral, pero se va a transformar en haz espinotalámico lateral directo. Este es un sistema, vuelvo y repito, el que voy a describir, un sistema que procede del espinotalámico lateral contralateral, pero que va por dentro del espinotalámico lateral contralateral, para cambiar de nombre y hacerse espinotalámico lateral directo. Estoy cansado de repetir lo mismo. Entonces cruza la lámina 1, la lámina 2, la 3, la 4 y la 5. Llega a la comisura blanca anterior, pero le da la regalada gana, ahora no me pregunten por qué, le da la regalada gana de regresar sobre sí mismo para meterse, pero de atrás hacia adelante, en las astas posteriores del otro lado y cruzar la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Y desde la 1 formar un fascículo que vuelve a cruzar la comisura blanca anterior y se queda por dentro del espino talámico lateral, contralateral, pero en este caso, como entró en el lado izquierdo, regresó por el derecho y vuelve a retornar a su lado izquierdo, se le llamará haz espino talámico lateral directo. ¿Sí? Y ese haz espino talámico lateral directo llega a los mismos pinches sitios a los que llega el sistema espino retículo talámico o palio espino talámico. O sea, retículo gigantocelular del bulbo, núcleos parabraquiales, sustancia gris perimesencefálica, periacueductal, bla, bla, bla. O sea, a los mismos sitios. Por lo tanto, también se encargaría de qué cosa? De las ciertas partes afectivas del dolor o de las partes del dolor difuso. Por ejemplo, un ejemplo de dolor difuso,
ruptura de ciertas estructuras profundas, por ejemplo, periósteo, una fractura, periósteo, pericardio, un derrame pericárdico, pleura, un derrame pleural, el dolor menstrual, el dolor cólico, un patazo en los huevos, ruptura de víscera hueca, por ejemplo un balazo en el intestino, una peritonitis, una eventración diafragmática que rompe las estructuras abdominales, una lesión hepática, bla, bla, bla. Todo eso es dolor difuso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. No, no, para nada. Es desde la cosa. Entra, cruza, sube por 5, 4, 3, 2, 1 y desde la 1 de una cruza. De una. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ok. Ay, que gusto lo borré. Bueno, la cuestión es que hace un rato dije que había una somatotopia en relación de la médula espinal con la sensibilidad de dolor y temperatura. ¿Ya? Esa sería el primer sistema somatotópico que les estoy hablando de sensibilidad, en este caso dolor y temperatura. Hay el segundo, que es la somatotopia de la propiocepción consciente. Me olvidé de esa partecita. Entonces, volvemos a dibujar la médula, astas posteriores y astas anteriores. Dividimos el cordón blanco posterior a través del tabique medio posterior y vamos a graficar de tal manera que lo que entró, en este caso, ¿por qué lado sería? Por el lado izquierdo, o sea, si este es el lado izquierdo, la interpretación de propiocepción consciente ya sabemos que no ingresa en la médula espinal, sino que se queda en el cordón blanco posterior y asciende, o sea, se va para arriba. ¿Sí? Como fascículos de Gol y Burdach, ¿sí o no? Ok. Pero cuando lo hace, se coloca de tal manera que todo lo que es sacro, se queda hacia adentro, o sea, hacia medial. Todo lo que es lumbar, por fuera del sacro. Todo lo que es torácico, por fuera de lo lumbar, y todo lo que es cervical, por fuera de, por fuera de lo torácico. Entonces dividimos a través de un tabique intermedio posterior en dos segmentos. Un segmento muy medial, cervical y lumbar, y un segmento muy lateral, torácico y cervical. Obviamente, este sería Gol, que se formaría entre S4 hasta T7, sino que aquí estoy haciendo un esquema, y Burdach, que es el lateral, sería de T6 hasta S2. Entonces, esta sería la segunda forma de somatotopía en relación con propiocepción consciente. Por lo tanto, si dibujamos a un humanito, el humanito estaría los bracitos, el tronquito y las patitas. ¿Sí? O sea, dense cuenta la diferencia. En dolor y temperatura, las patitas están hacia afuera. En cambio, en propiocepción consciente, las patitas están hacia adentro. Pero dense cuenta también que la somatotopia del espino talámico lateral será contralateral o ipsilateral. No, contralateral, porque está cruzando la información que entró por la izquierda para formarse en el lado derecho o entró por la derecha para formar en el lado izquierdo. Pero en cambio, en este caso, entró por la izquierda, pero asciende por la izquierda. Lo que pasa es que después en el bulbo se cruza a la derecha para entrar las dos sensibilidades por un mismo lado, y lo mismo ocurre con la otra parte de la médula, ¿sí? Para llegar las dos independientemente de la entrada, pero a una misma corteza sensitiva primaria. Sí, creo que me hago entender. Sí, okay. Entonces ya terminamos con el cordón blanco posterior y el espino talámico y el sistema de dolor. Vamos a los espinos cerebelosos.
¿Se acuerdan? O mejor dicho, sí, obviamente se acuerdan, que tenemos entre C8 hasta L2 un núcleo que se llama núcleo de Clark. Y ese núcleo de Clark está ubicado en la lámina 7. ¿Sí? Ok. Esto es propiosección, pero esto es propiosección inconsciente. O sea, la capacidad de tono muscular que tienen los usos neuromusculares primarios y secundarios y los órganos tendinosos de Golgi para interpretar la calidad de estiramiento o de contracción de una X, Y o Z masa muscular. Esa interpretación es una interpretación de propiosección, pero es inconsciente porque no llega a la conciencia, o sea, no llega a la corteza cerebral, sino que es inconsciente porque llega a la corteza cerebelosa. Eso lo hace ser propioceptivo inconsciente, pero sigue siendo una forma de sensibilidad, sino que es la sensibilidad de interpretación de la elongación, o sea, de la contracción y estiramiento de X, Y o Z masa muscular, desde los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. Creo que sí me hice entender. Ok. Entonces entra entre C8 a L2 el estímulo de propiocepción inconsciente. ¿Qué sé yo? Básicamente cualquier músculo entre C8 y L2 que se contrae. Esa interpretación que entra entre C8 y L2 se topa del mismo lado con la lámina 7 del mismo lado. Imaginémonos que estamos estimulando propioceptiva, inconscientemente hablando, entre C8 y L2 del lado derecho. Entra por el lado derecho, se mete en la lámina 7 del lado derecho y la lámina 7 del lado derecho origina un fascículo del mismo lado derecho que asciende por el mismo lado derecho y que se llama haz espino cerebeloso dorsal o directo. Incluso relacionen mnemotécnicamente dorsal con directo y nunca se va a olvidar que este entra por el lado y por el mismo lado forma el mismo haz espinotalámico ipsilateral del mismo lado. Dorsal con directo. Entonces, este haz espino cerebeloso dorsal directo tiene que entrar al cerebelo. Pero para entrar al cerebelo, necesita del pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Utiliza al cuerpo restiforme que está en el bulbo para ingresar al cerebelo. Y al ingresar al cerebelo, lo hace a dos sitios. Filogénicamente hablando, miren que circunscribo la palabra, filogénica o filogenéticamente hablando, entra al cerebelo para distribuirse en el paliocerebelo y en el neocerebelo. ¿Sí? ¿Sigo? El paliocerebelo, que es filogenia, anatómicamente corresponde al lóbulo anterior del cerebelo. Y el neocerebelo, que es filogenia, anatómicamente corresponde al lóbulo posterior del cerebelo. Entonces, palio, lóbulo anterior, neo, lóbulo posterior. Y a su vez, tanto el anterior como el posterior se distribuyen o al vermis o al hemisferio. Al vermis o al hemisferio. ¿Sí? Los que se distribuyen al lóbulo anterior
y que a su vez se distribuyen al vermis, se distribuyen a las laminillas 1, 2 y 3 y 4. ¿Sí? La 1 es la língula, el 2 y 3 el lobulillo central y el 4 es el culmen. Y las que se distribuyen al hemisferio se distribuyen al lobulillo cuadrilátero anterior. En cambio, las que se distribuyen al neocerebelo, en relación obviamente con el lóbulo posterior, las que se distribuyen al vermis, se distribuyen a la laminilla 8, que se llama pirámide. Todas estas partes tienen una particular forma de actuar cerebelosamente hablando. Parecen complejas, pero cada una de ellas sirve para algo en particular, en específico. Y las que se distribuyen al hemisferio se distribuyen a los lobulillos paramedianos. A los lobulillos paramedianos. Los lobulillos paramedianos, a su vez, son el lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar inferior, el lobulillo delgado y el lobulillo digástrico. Estamos en C8 a L2, pero si hay un espino cerebeloso posterior, tiene que haber un espino cerebeloso anterior. Dibujamos los niveles L1, o sea, 1 por encima de L2 y desde la médula coxígea. ¿Ya? ¿Sí? Ok. La información que ingresó, utilicemos el mismo lado derecho. O utilicemos el mismo lado derecho. Entra entre L1, o perdón, no entre L1 y médula coxígea, vamos de abajo hacia arriba, de médula coxígea a L1, ingresa, pero ya no cae en la lámina 7, sino en la lámina 6. Pero esto sigue siendo ¿qué lado? Derecho. La información entra, cae en el lado derecho, pero la lámina 6 del lado derecho cruza la información al lado izquierdo para subir en el cordón blanco lateral, pero como haz espino cerebeloso anterior o cruzado. ¿Sí? Ok. Sube. ¿Para llegar a dónde? Al cerebelo. Pero para llegar y meterse al cerebelo, también tiene que necesitar un pedúnculo cerebeloso. Pero no entra por el inferior, entra en el mesencéfalo utilizando el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces este va más arriba. Entonces sube. Carajo. Sube.
pero utiliza, tengo la salida, pero utiliza para entrar de izquierda a derecha al pedúnculo cerebeloso superior, del lado izquierdo. ¿Sí? Pero el pedúnculo cerebeloso del lado izquierdo, la información que recibió del que asciende por la izquierda, pero que ingresó desde la derecha, vuelve, maldita sea, a cruzar la información al lado derecho para meterla al cerebelo del lado derecho. Cosa que la información de ambos lados ingresa del mismo lado al cerebelo en relación con el mismo lado por el que ingresó. Esa es la única explicación para explicar, valga la redundancia, por qué las lesiones de cerebelo, 100% clínicamente hablando, siempre se manifiestan en el mismo lado. Eso no sucede con la corteza cerebral, ya van a ver por qué. Se puede decir que el único sitio que no hace esta diferencia de que si la corteza cerebral derecha se me daña y la clínica es del lado izquierdo, es el cerebelo. Cuando el cerebelo tiene clínica manifiesta del lado derecho del cuerpo, la lesión de ley siempre va a ser en el hemisferio derecho. Y eso se cumple en el 100% de los casos. No existe ningún caso que no se cumpla. Pero en cambio ese axioma no se cumple cuando hay lesiones de la corteza cerebral. Hasta hace algunos años, más o menos a fines de los 90, se seguía asumiendo que cuando había una lesión de corteza cerebral, imaginémonos del lado derecho, se interpretaba clínicamente siempre en el hemisferio izquierdo. Pero a medida que comenzaron a salir nuevos estudios, se comenzaron a dar cuenta de que incluso lesiones del mismo lado de la corteza cerebral podían manifestar clínica del mismo lado del hemiscuerpo. O sea, alguien tenía un infarto cerebral de la corteza motora primaria del lado derecho y hacía clínica no del lado izquierdo, sino del lado derecho. Ups, se confundió fulano de tal, se equivocaron los libros, se le cruzaron los cables. No, porque hay un porcentaje que no es tan despreciable, no recuerdo el porcentaje exacto, pero creo que es entre el 1 o 2%, o creo que es un poquito menos del 1%, pero eso para mí es bastante. Yo en lo personal he visto solamente un caso en mi vida y ya tengo como que una edad en la que puedo decir que lo he visto casi todo. Bueno, no lo he visto casi todo, por lo menos en las últimas 2 semanas. Hay honrosísimas excepciones de personas que no hacen lo que vamos a ver en bulbo y que se llama decruzación piramidal. ¿Se han escuchado el término de decruzación piramidal? O sea, la corteza motora primaria y otras cortezas obligan a que se forme el córtico espinal, ¿sí o no? Entonces imaginémonos que estamos en el hemisferio derecho. Ese hemisferio derecho fabrica un córtico espinal o una vía que va a transformarse en el córtico espinal en la médula. Pero va bajando ¿por dónde? Por el lado derecho. Va por el derecho porque empezamos en la derecha. Pero cuando llega al bulbo, se cruza al otro lado para bajar como córtico espinal en la médula, pero del lado izquierdo. De tal manera que cuando algo lesiona el lado derecho, se manifiesta clínicamente en el lado izquierdo. Pero hay un porcentaje, que vuelvo y repito, no lo recuerdo, pero creo que es entre el 1 o 2, o por lo menos del 1%, en que hay fulanos que bajan la corteza, en este caso derecha, con un haz córtico espinal derecho. Baja, llega al bulbo, pero se le ocurre no decruzarse y sigue bajando en forma directa como córtico espinal del mismo lado. Ups, tiene una lesión del lado derecho, pero se manifiesta clínicamente del mismo pinche lado derecho. Eso sí es posible. La corteza cerebral sí puede hacer eso en honrosísimos casos excepcionales, pero la cerebelosa no. Miren que lo repito. No sé si me hice entender. Sí. Entonces forma el haz espinocerebeloso anterior o cruzado, pero mal llamado cruzado porque el pinche se vuelve a cruzar del otro lado utilizando al pedúnculo cerebeloso superior para cruzarse al otro mismo lado y quedarse del mismo pinche lado del cual ingresó, pero desde acá abajo. ¿Sí? Ok. Ese haz espinocerebeloso anterior, y ahí nos quedamos un ratito, ese haz espinocerebeloso anterior llega solamente filogenéticamente hablando al paleocerebelo. Por lo tanto, solamente llega al lóbulo anterior del cerebelo. Y por lo tanto, solamente hace esto. Nada más.
¿sí? O sea, le acolita al espino cerebeloso posterior, pero solamente le acolita en el palio cerebelo. Le acolita, no me pongan eso en unas cortes, que hay gente que no ha puesto términos que yo uso. Lo coadyuva, lo ayuda, son sinérgicos, debería usar los términos reales, me parece que se me escapa. Pero para que me entiendan, le acolita la función, pero en relación con el palio cerebelo. Para que tengan una idea de para qué funcionan las estructuras del cerebelo, con eso vamos a hacer un breve de unos 15 minutos. Filogénicamente hablando, el cerebelo se comporta de antiguo, no tan antiguo y muy nuevo. Arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. El arquicerebelo son básicamente estructuras que manejan el equilibrio corporal, básicamente el equilibrio corporal axial significa de la línea media, cuando estamos en bipedestación erguida, o sea, estamos parados, como las puras alcantarillas. Pero en el momento en que comenzamos a hacer movimientos de lateralización o a caminar, ya la posición de bipedestación erguida se transforma en posición de marcha. Entonces ya los mecanismos ya no son estáticos, sino dinámicos, ¿ya? Todo eso es equilibrio, para que la persona sepa que su cabeza está arriba, que sus piernas y sus pies están abajo y que están caminando de frente o para atrás, incluso sin usar el estímulo visual. Eso es mantenimiento del equilibrio. Eso es arquicerebelo. Paleocerebelo es propulsión, mecanismos de propulsión muscular. Un ejemplo, caminar, esto es propulsión. Nadar, hacer esto, eso es propulsión. Lo que hacen los gatitos, las patitas de adelante, la derecha para adelante y la izquierda para atrás, pero las que están para atrás totalmente al revés. Eso es propulsión de la marcha, eso es paleocerebelo. Por eso es que los perritos, los gatitos, las aves, los murciélagos, los peces, básicamente son puro paleocerebelo. Tienen un paleocerebelo, tronco de paleocerebelo. En cambio, el neocerebelo es para mecanismos de postura muscular, pero con dinámica, o sea, contacto muy circunscrito, con darle la mano a una persona, como por ejemplo, por favor, agarra la botella y no me quedo corto o no me voy de largo, sino que sé que la agarro y me la llevo. Todo eso es neocerebelo. ¿Sí? Nos quedamos ahí un ratito.